Vamos ahora a ver cómo es la propagación de la onda electromagnética en un buen conductor, en un medio que sea un buen conductor. Entonces, bajo esa característica de un buen conductor, entonces el parámetro de ese medio sería que sigma sub c, o sea la conductividad eléctrica de ese medio, es mucho mayor que omega epsilon. En otras palabras, sigma sub c sobre omega epsilon es mucho mayor que 1. Eso significa que es mucho más conductor que el dieléctrico, o sea, por eso decimos un buen conductor, que sigma sub c sea mucho mayor con respecto a la permitividad. Bajo esas características, entonces, hallemos los parámetros alfa, beta, la velocidad, la impedancia intrínseca y el ángulo de fase si existe. Entonces, hallemos alfa. Alfa, como sabemos, es igual a mu, raíz cuadrada de mu epsilon sobre 2, que multiplica a 1 más sigma sub c, omega epsilon al cuadrado, raíz cuadrada menos 1. Cerramos el bracket y nos quedaría así. Entonces, como sigma sub c es mucho mayor que esto, o sea que este cociente es mucho mayor que 1, entonces ese término, mejor dicho, veámoslo de esta manera, 1 es despreciable con respecto a este término, por lo tanto nos quedaría alfa igual a omega raíz cuadrada mu epsilon sobre 2. Como este término es mucho mayor que 1, entonces este término podemos considerar como si fuera sigma sub c omega epsilon al cuadrado raíz cuadrada menos 1. Así nos quedaría. Esto se expresa con respecto a esto, porque este término es mucho mayor que 1. Ahora, veamos eso, raíz cuadrada de esto al cuadrado, pues simplemente nos quedaría omega raíz cuadrada de mu epsilon sobre 2, que esto, raíz cuadrada de esto nos quedaría sigma sub c omega epsilon menos 1. Así nos quedaría. Pero nuevamente, este cociente es mucho mayor que 1, entonces podemos expresar este 1. Nos quedaría alfa igual omega raíz cuadrada de mu epsilon sobre 2 por sigma sub c omega epsilon. Así nos quedaría. Simplifiquemos esto. Quedaría omega raíz cuadrada de este epsilon y este epsilon se cancela, quedaría mu sigma sub c sobre 2 veces omega. Metamos mu aquí dentro radical, nos quedaría raíz cuadrada de omega al cuadrado, mu sigma sub c, metiendo esta dentro del raíz cuadrada, sobre omega. Cancelamos un omega y nos quedaría que alfa sería igual a raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre 2. Pues ya que esto se metió acá, este 2, quedaría este 2 acá. Sigma sub c sobre 2. Y aquí encontramos el alfa. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué ingenioso! Omega mu sigma sub c sobre 2. Omega mu sigma sub c sobre 2. Ahora hallemos beta. Hallemos beta. Para hallar beta, hacemos beta es igual omega raíz cuadrada de mu epsilon sobre 2, 1 más sigma sub c omega epsilon al cuadrado raíz cuadrada menos 1, perdón, es más 1 porque es beta. Y este de acá, raíz cuadrada y todo eso. Hacemos el mismo análisis. Sigma sub c es mucho mayor que esto, por lo tanto este término es mucho mayor que 1,
podemos despreciar 1 con respecto a ese término, nos queda raíz cuadrada de esto al cuadrado, nos quedaría esto, que es mucho mayor que 1, podemos despreciar este 1 y nos quedaría este de acá. Multiplicado con esta y la raíz cuadrada, llegamos a esto mismo. Para no volver a hacer todas estas operaciones que hicimos acá, llegamos que esto es igual a alfa. Haciendo la misma operación acá, que es lo mismo, llegamos a alfa. Por lo tanto, alfa es igual a beta. ¿Y cuánto es? No lo sé, tú dime. Pues simplemente cortemos acá, alfa igual a beta, igual a raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre 2. Ese es alfa y beta, el parámetro coeficiente de atenuación y la constante de propagación de la onda, o vector de onda, o número de onda, o vector de onda. Bueno, ahora hallemos la velocidad. Sabemos que la velocidad sería igual a omega sobre beta. Beta ya lo tenemos, sería omega sobre raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre 2. Eso es igual, podemos hacer esto, poner todo en un radical, que haría omega al cuadrado sobre omega mu sigma sub c. Este es omega, este es nada más omega, omega mu sigma sub c sobre 2. Velocidad sería igual. Podemos cancelar un omega, nos quedaría 2 pasa arriba, sobre, perdón, queda aquí un omega, 2 omega, 2 con esta omega, sobre mu sigma sub c. Y esa sería la velocidad con que se propagaría la onda. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! 2 omega, revisemos a ver, omega, beta es raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre 2, ponemos eso en solo radical, nos queda omega al cuadrado, omega mu sigma sub c sobre 2, aquí un omega y un omega se cancela, este 2 pasa aquí arriba, quedaría 2 veces omega mu sigma sub c. Esa es la velocidad de propagación de la onda en un medio muy conductor. ¿Qué falta ya? La impedancia intrínseca. La impedancia intrínseca, el módulo, es raíz cuadrada de mu sobre epsilon, sobre 1 más sigma sub c omega epsilon al cuadrado, todo esto a la 1/4. Así se calcula la impedancia intrínseca, el módulo. Entonces, aquí, sigma sub c sobre esto es mucho mayor que 1. Por lo tanto, nos quedaría raíz cuadrada de mu epsilon sobre, podemos despreciar este 1 con respecto a este de acá, nos quedaría sigma sub c sobre omega epsilon al cuadrado. A la 1/4 nos quedaría, por lo tanto, nos quedaría raíz cuadrada de mu epsilon sobre sigma sub c omega epsilon. Esto nos quedaría omega mu epsilon sobre sigma sub c epsilon. Cancelamos epsilon, cancelamos y nos quedaría omega mu sobre sigma sub c. Así nos quedaría eta, la impedancia intrínseca, el módulo. Omega mu sobre sigma sub c. Bien, ¿qué falta ya acá? Falta ya el ángulo de fase. Sabemos que teta de 2, tangente de teta 2 teta sub n es igual a sigma sub c sobre omega epsilon. Bien, como sigma sub c sobre omega epsilon, ese término es muy grande, ya que sigma sub c
el medio es mucho más conductor que dieléctrico, por lo tanto este cociente es mucho mayor, por lo tanto esto tiende a pi medios. ¡Santa equivocación! O mejor dicho, no, está mal escrito. Eso tiende a muy grande, o sea, infinito. Infinito. Tiende a infinito. Eso tiene sentido para mí. Si la tangente de este ángulo tiene infinito es porque 2 teta sub n tiende a ser igual a pi medios. Por lo tanto, teta sub n será igual a pi cuartos. Pi cuartos. Ese es el ángulo de fase entre el campo magnético con respecto al campo eléctrico. Como pueden ver, en un medio muy conductor o muy buen conductor, ¿sí?, el ángulo de desfase es el máximo, que es pi cuartos. Ya teniendo eso, ya podemos hallar las ondas, o la ecuación de la onda. E sub x de t sería igual a E sub 0, E a la menos alfa x por el coseno de omega t menos beta x en la dirección j. Esa es la componente de la onda del campo eléctrico. Ahora vamos a la componente de la onda para el campo magnético. H de x de t es igual a E, la amplitud, sobre eta. Sobre eta, o sea, el módulo de la impedancia característica, que es esta expresión de acá. Por E a la menos alfa x por el coseno de omega t menos beta x menos pi cuartos en dirección k. Bien, ahí tenemos las expresiones de la onda del campo magnético y del campo eléctrico. Esto es eta, ¿no? Eta. Como pueden ver, existe un coeficiente de atenuación. Viene dado por esa expresión de acá. Por lo tanto, si graficáramos la onda electromagnética, tomemos acá, por ejemplo, tomemos pues el campo eléctrico, grafiquemos el campo eléctrico. Entonces, observen que la amplitud comienza a crecer en forma exponencial, conforme alfa, el coeficiente de atenuación. Por lo tanto, si parte acá de una amplitud máxima de E sub 0, vemos, este es E sub 0, entonces empieza a crecer la amplitud. Por lo tanto, al graficar eso, nos daría más o menos esto. Así sería la componente de la onda del campo eléctrico. Y claro, para la componente de la onda del campo magnético es también de la misma forma, claro, un poco desfasada, pi cuartos, desfasada. Pero también empezaría la amplitud a atenuarse. Miren, amplitud a atenuarse, claro. La amplitud es diferente a esta, es un poco menor que esta, o mucho menor realmente. Bien, entonces, hagamos aquí algo. Hagamos que x, eso es x acá, aquí sería, por ejemplo, sería omega t menos beta x, digámoslo así. Supongamos que esta es la dirección en x. Observen, si hacemos que x haciendo x igual a delta igual a 1 sobre alfa, es decir, si hacemos que x sea igual a 1 sobre alfa, aquí nos quedaría e a la menos 1. Por lo tanto, este delta, cuando x es igual
a 1 sobre alfa, donde delta se llama profundidad pelicular de la onda electromagnética o profundidad de penetración de la onda electromagnética. ¿Eso que nos está indicando? Que cuando la onda empieza a penetrar en medio muy conductor, empieza a atenuarse rápidamente. Y haciendo delta igual a 1 sobre alfa, y si hacemos delta igual a 1 sobre alfa, esto nos quedaría e a la menos 1. Entonces significa, si hacemos e a la menos 1, calculamos e a la menos 1, nos quedaría 0.37. O sea que más o menos, por acá, si este es 0.37 de E sub 0, acá, esta sería delta. La distancia que ha recorrido la onda para que su atenuación de la amplitud haya decaído a un 37% de la amplitud máxima que tenía la onda. Eso significa la profundidad de penetración o la profundidad pelicular de la onda electromagnética. Es la distancia que ha recorrido la onda cuando ha decaído, o sea, cuánta distancia ha recorrido la onda cuando ha decaído el 37% de la amplitud. Tanto microsegundo. De la amplitud de la onda inicial. Por eso se llama profundidad pelicular. Entonces eso significa que la onda al penetrar en un conductor empieza a decaer rápidamente. Y delta nos da una idea de cuánto decae, cuánto es la rapidez con que cae eso con respecto, claro está, a la distancia delta. Noten ustedes, hallemos delta. Delta es igual a 1 sobre alfa, pero es igual a 1 sobre alfa. ¿Igual alfa cuánto vale? Raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre 2. Sobre 2. Es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 sobre omega mu sigma sub c. Como pueden ver, cuando se hace delta mayor, ¿qué significa eso? Que se hace delta mayor. A ver, delta o delta menor. Observen, si aumentamos la frecuencia de la onda o aumentamos la conductividad, sobre todo miren la frecuencia y la conductividad, hacemos que el delta sea más pequeño. Significa entonces que la onda para esa región decae mucho más rápidamente. Decae más rápidamente. O sea, penetra muy poco en el conductor y empieza ya a decaer, o casi tiende ya a cero a pocas distancias de penetrar en el conductor. Cuando aumentamos la frecuencia o cuando aumentamos la conductividad del medio. Claro que estamos suponiendo que la conductividad es mucho mayor que la permitividad. Bien, esa es la profundidad de penetración. Bien, ¿qué más podemos obtener acá? Hagamos lo siguiente. Hallemos la impedancia compleja del medio, la impedancia intrínseca pero compleja. Sabemos que la impedancia compleja se puede hallar como el módulo y ¿con qué ángulo? Recuerden ustedes, el ángulo sería delta sub n. Delta sub n sería igual a pi cuartos. Tratemos de hallar entonces la impedancia intrínseca compleja del medio. Ya tenemos el módulo de la impedancia intrínseca, es este de acá, véalo acá, y pi cuartos. Entonces hagamos lo siguiente. Eta será igual, eta, el módulo, raíz cuadrada de omega mu sobre sigma sub c. Aquí hagamos lo siguiente. ¿Por qué voy a hacer aquí lo siguiente? Para tratar de relacionar esta expresión en términos de delta, de la profundidad pelicular. Miren, acá. Aquí multipliquemos y dividamos por sigma sub c para que nos quede omega mu sigma sub c acá. ¿Qué haría?
raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre sigma sub c al cuadrado. Lo que hice fue multiplicar y dividir por sigma sub c. Esto nos quedaría como raíz cuadrada de omega mu sigma sub c sobre sigma sub c. ¿Pero qué es este radical? Este radical, miremos acá, este radical, a ver, tenemos delta es igual a raíz de 2 sobre raíz cuadrada de omega mu sigma sub c. Entonces tenemos que raíz cuadrada de omega mu sigma sub c será igual a delta sobre raíz de 2. Seré el primero en reconocerlo. Esto no salió como se planeó. Perdón, al revés. Raíz de 2 sobre delta. Raíz de 2 sobre delta. Nos quedaría entonces, nos quedaría como, despejando esto nos quedaría raíz de 2 sobre delta. Y relacionándolo con este de acá, nos quedaría que, a ver, igualando, nos quedaría que eta sería igual a esto. Pero ¿esto cuánto vale? Vale raíz de 2 sobre sigma sub c sobre delta, o sea, delta sigma sub c. Sigma sub c. ¿Este sería qué? Este sería eta, si estoy desarrollando esto, sería sz. Este de acá. Por lo tanto, la impedancia intrínseca compleja sería igual a raíz de 2 sobre delta sigma sub c por pi cuartos. Pi cuartos. Llevemos esto a una forma compleja. A ver qué podemos encontrar ahí. ¿Qué expresión podemos encontrar ahí? De la impedancia intrínseca compleja. Nos quedaría delta. Eres un tonto, muchacho. Delta sigma sub c que multiplica al coseno de pi cuartos más j seno de pi cuartos. Lo estoy llevando a la fórmula de Euler. Entonces delta será igual raíz de 2 delta sigma sub c coseno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2 más j raíz de 2 sobre 2. Podemos factorizar acá raíz de 2 sobre delta sigma sub c, factorizando raíz de 2 sobre 2, factor de 1 más j. Aquí nos quedaría delta igual raíz de 2 por raíz de 2 da 2, 2 con este 2 se cancelan, nos quedaría 1 sobre delta sigma sub c, factor de 1 más j. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. 1 más j, número imaginario. Y así llegamos a otra forma de expresar perdón, esto no es delta, esto es delta, no. Esto es la impedancia intrínseca. Impedancia intrínseca. Sí que eres un imbécil. Impedancia intrínseca compleja, ¿no? Compleja, estaba colocando delta, ¿no? Pero esto es impedancia intrínseca compleja y ese es el módulo de la impedancia, o este de acá, este de acá. Entonces lo que hicimos acá es relacionar la impedancia intrínseca en términos de delta, la profundidad de penetración, con sigma sub c. Bien, como se han dado cuenta ustedes, cuando una onda penetra en un medio muy buen conductor, la onda se atenúa rápidamente, o sea, tiene muy poco poder, digámoslo así, de seguir penetrando la onda por ese medio conductor, se atenúa rápidamente, dado por esta profundidad pelicular que es el 37% de la amplitud que tiene la onda al comienzo. Bien, entonces, ¿qué significa eso?
que hay una especie de resistencia en un conductor. Supongamos esto. Supongamos un conductor cilíndrico. Un conductor cilíndrico de radio R. Y la onda está entrando. La onda está entrando. Observen lo siguiente. Hay que tener ambos ojos abiertos. La onda está entrando. Como ya sabemos que al ser ese conductor, un conductor, muy buen conductor, la onda electromagnética no puede atravesar todo el conductor uniformemente, empieza a decaer. En cambio, supongan ustedes que emitimos acá una corriente DC, una corriente continua. Si es una corriente continua, entonces para corriente DC, ese conductor, que es la sección transversal de ese conductor de radio R, el conductor, vamos a suponer que el conductor, la corriente está entrando al tablero. Si está entrando, entonces observen de que la corriente tiene una densidad de corriente uniforme en toda su sección transversal. Cuando la corriente es DC, una corriente DC, una densidad de corriente uniforme, o sea, toda la carga empieza a distribuirse por todo el conductor y se desplaza hacia adentro. Bien, pero hemos visto que cuando se trata de corrientes variables en tiempo, que es una onda electromagnética, porque una onda electromagnética está oscilando, por tanto la corriente está oscilando rápidamente determinado por la frecuencia, entonces, si colocamos acá el mismo conductor, R, pero lo alimentamos o le hacemos circular acá una onda electromagnética de alta frecuencia. Y ustedes observen que a mayor frecuencia la profundidad pelicular es menor, significa que penetra menos la onda dentro del conductor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que a medida que se está aumentando la profundidad de penetración, esta es la superficie del conductor, a medida que está penetrando, ya cada vez va a haber menos corriente que circule por acá. Entonces vamos a suponer que por acá, este espesor, voy a colocarlo con verde, ese espesor delta, que es la profundidad de penetración, por acá está llegando hasta acá, todo está llegando acá, hasta el 37%, perdón. Cuando llega acá, que es delta, ese espesor, cuando llega acá, a una profundidad de delta, vemos que aquí ya ha decaído la onda, su amplitud ha llegado al 37%. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que en esta parte acá, la corriente, hay mucha mayor densidad, cercana a la superficie, y a medida que se está penetrando, cada vez va a ser menos. Va a haber menos densidad de corriente que circula por acá. Por lo tanto, hasta la profundidad de penetración hay una amplitud de apenas del 37% que está circulando. Más allá ya empieza ya prácticamente a ser cero la onda electromagnética. Entonces, vamos a ver, esa es la corriente en AC, o sea, la corriente alterna de la onda electromagnética. Vamos a hallar la relación entre la resistencia AC del conductor con la resistencia DC a corriente continua. Entonces, haciendo esto, que resistencia a AC, a la corriente alterna, con respecto a la resistencia DC de corriente continua, observen, la resistencia AC es este de acá. ¿Y a qué es igual? Pues sabemos la fórmula de resistencia, es ρ sub C, que en este caso sería 1 sobre sigma sub C, longitud sería la longitud del conductor hacia adentro,
sobre el área. Pero ¿cuál área está atravesando la sección transversal? Es prácticamente esta, de grosor delta. ¿Cuánto vale esa área? Pues sería 2πr, la longitud por esta anchura. Entonces sería 2πr por delta. Y ahí tenemos el área. Ahora, con respecto a la resistencia en DC, la resistencia en DC sería 1 sobre sigma sub c, longitud sobre el área. ¿Cuál es el área que está siendo atravesada por la corriente? Pues es toda esta área, que es pi por r al cuadrado. Hallemos esa relación. RAC sobre RDC será igual. Cancelamos esto, pi se cancela, nos quedaría r al cuadrado sobre 2r delta. Cancelamos una r y nos quedaría RAC sobre RDC es igual a r sobre 2 delta. Llegamos a esa relación. ¿Cómo? Como la profundidad pelicular es muy pequeña con respecto al rayo de la sección transversal del conductor, muy pequeña, ¿por qué? Porque la frecuencia es muy grande, de una onda electromagnética generalmente la frecuencia es muy grande, y al ser muy grande la delta, la profundidad de penetración es muy pequeña, es decir, casi a milímetros de penetración de la superficie hacia adentro, milímetros, ya la onda ya ha desaparecido. Entonces, como esto es muy pequeño con respecto al diámetro del conductor, vemos que la resistencia a la corriente alterna es mucho mayor que la resistencia a la corriente directa. Eso es lo que obtenemos de acá, de esa expresión. Esta información vale millones. De que la relación entre la resistencia de corriente alterna y la resistencia de corriente directa es mucho mayor. La resistencia de corriente alterna. ¿Por qué? Porque delta, la profundidad pelicular, es mucho menor que el rayo de la sección transversal. En la parte práctica, ¿qué se nota acá? Pues simplemente que si emitimos una onda electromagnética de gran frecuencia, la onda electromagnética va a conducirse, pero prácticamente por la superficie. Eso es lo que se llama efecto pelicular. Efecto pelicular, a eso se le llama, o por eso se llama profundidad pelicular, porque prácticamente toda la onda va a conducirse, pero casi en los bordes del conductor o a milímetros dentro del conductor. Ya más adentro observamos que ya acá la densidad de corriente tiende a cero, porque ya la onda ha decaído, hasta aquí ha decaído ya al 37%, imagínense. Por lo tanto, ya acá prácticamente ya no hay onda electromagnética. Por eso es que ustedes habrán notado que los cables coaxiales no son conductores uniformes, de un conductor como este, lleno de cobre, no. Los cables coaxiales para conducir ondas electromagnéticas y de gran frecuencia. Por lo tanto, por lo que acaban de ver ustedes, la onda electromagnética va a circular más que todo por la periferia del conductor, o sea, por acá. Vaya, eso explica muchas cosas. Por eso, si ustedes alguna vez han cortado un cable coaxial, por ejemplo de una antena, de una parabólica, lo que sea, un cable coaxial, noten ustedes que adentro hay un hilo, luego se rellena con un dieléctrico, con caucho, y en la periferia está una mallita o una malla, ya sea una malla o una laminita metálica no, de aluminio, una mallita de aluminio o una mallita de conductor, pero no, el cable coaxial no está lleno de cobre, sino que acá se le llena una mallita o se le fora con una laminita, pero de aluminio nada más. Esto acá es dieléctrico y adentro está el conductor de vuelta para cerrar el circuito. Por eso es que no hay necesidad de construir conductores macizos de cobre para transportar ondas electromagnéticas. Por eso es que utilizan los cables coaxiales y así se economiza mucho cobre.
mucho cobre. Por eso se hace mucho más dúctil el manejo de un cable coaxial, porque no está lleno de cobre. Y es debido a eso, por el efecto pelicular de la corriente, cuando ocurre a altas frecuencias con esa onda electromagnética.